Muchas gracias, muy bien. Me acabo de dar cuenta de que se me ve en el escote los esparadrapitos estos que parecen manchas. Es que estaba en una sesión de acupuntura y ahora me acabo de ver, digo, no me había dado cuenta de que con el este se veían todos los pinchitos que me pusieron antes de ayer. No, yo no sé, yo pensaba que tenías un novio vampiro o algo así. Entonces, no, bueno, está bien, no pasa nada. No te preocupes. Bueno, bien. Fenomenal. Bueno, pues bienvenidos a esta tercera y última sesión de este ciclo fantástico que hemos tenido con nuestra querida coach Boysane. Y pues vamos a hablar un tema muy interesante hoy, pero primero, Goizane, preséntate un poco, porque sé que no hemos presentado en todos los directos, pero hay que hacerlo porque habrá personas que llegarán directo a este, ahora o en el futuro. Entonces cuéntanos un poco de ti, de tu trayectoria, cómo fueron tus estudios y cómo llegaste al mundo del coaching. Claro, pues sí, bienvenidos a todos y gracias por vernos ahora o en el futuro o cuando sea. Pues es una larga historia, no me quiero enrollar mucho porque podría enrollarme mucho. Yo era restauradora de arte y estuve muchos años trabajando en el Museo Marítimo en Londres y estaba muy contenta trabajando con objetos, la verdad, pero durante una época tuve unas voluntarias que tenía que enseñar labores de conservación y era un día a la semana, eran como 7, 8 señoras de entre 70 y 80 años y me di cuenta de que era mi día favorito de la semana. El día que pasaba con ellas era sin duda el día que estaba más feliz. Entonces, bueno, me dio mucho que pensar sobre mi trabajo, a pesar de que me gustaba. Y ese año decidí tomarme un tiempo para reflexionar, me pedí un año sabático y me fui a viajar sola por Asia en principio con una mochila y lo que iba a ser menos de un año acabó excediendo el año, fueron 15 meses, viajé por muchos países y cuando volví de esa experiencia, pues bueno, ya algo había cambiado y no tenía más que aceptar que había cambiado y ver qué nuevo camino emprendía, ¿no? Y el coaching apareció enseguida como un proceso de crecimiento personal, pero finalmente me di cuenta de que me encantaba acompañar a personas en el mismo proceso que yo misma había vivido y desde entonces pues me he seguido certificando en másters a través de una escuela argentina con ICF, en el EVA, la maravillosa escuela de Valeria Aragón, he hecho un practitioner de PNL y estoy encantada de seguir formándome y seguir acompañando. Y ese es un poco el resumen. También eres licenciada en comunicación, ¿no? Gracias, Otto. Te lo agradezco. Sí, también soy licenciada en comunicación. Antes de restauración de arte y patrimonio, hice ciencias de la comunicación. Pues bueno, es que soy un poco una persona muy curiosa y no, vamos, no descarto nunca seguir formándome y a veces en áreas muy diferentes que ni siquiera están conectadas o solo veo la conexión a posteriori. Yo animo a la gente a que experimente y a que pruebe, ¿no? Porque al final, bueno, pues hay muchos caminos y están todos ahí para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Y sí. Vale, gracias. Pues bueno, tengo acá mi chuletario. Vamos hoy a hablar de, cerrando este ciclo, miedo al error, el síndrome del impostor y cómo hacerle frente con herramientas que nos explicará hoy Coizate. Sin embargo, ahora que estábamos hablando, tengo esta inquietud de hace tiempo, ¿no? Porque cuando me presento, por ejemplo, hola, soy abogado, soy marketer, pero yo no soy eso. Yo soy una persona, yo soy un ser humano. En cada caso me defino con mi nombre. Yo soy Otto, pero no soy lo que estudié, no soy en lo que trabajo, no soy lo que hago. Y yo creo profundamente en el poder de la palabra. Solo preguntarte eso y ahora vamos con el tema de hoy. Cuéntanos, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, me parece muy interesante, Otto, lo que traes. Porque todos nos identificamos con esas cosas, las que hacemos, nos podemos identificar con nuestros logros, con lo que tenemos, es muy común. Y,
Y es un gran problema porque al final si te identificas con algo externo, con algo que haces o cómo lo haces, significa que cuando lo consideres que no lo estás haciendo bien o no estás logrando lo que quieres, entonces tu propia persona está entera de juicio, ¿no? Eh, es muy común y creo que tiene mucho que ver con la sociedad y con esta especialización profesional que se recomienda tener siempre, ¿no? Como el éxito social está muy relacionado a profesionalmente estar muy especializado. Y yo creo que es una gran falacia. Eh, y creo que, por supuesto, como has dicho, no, las personas somos mucho más. Y eso son partes de nosotros que desarrollamos en ciertos momentos y que no nos definen, son como una piececita del puzzle, ¿no? Y que al final la riqueza también viene de que haya muchas piececitas, digamos. A mí me pasó, volviendo al viaje, me resultó muy curioso porque cuando vivía en Londres, lo primero que salía en todas las conversaciones es ¿a qué te dedicas? ¿Cómo ganas el dinero? ¿No? ¿Qué eres profesor? ¿Cuál es tu profesión? Y yo estaba un poco como cansada de siempre, ¿no? Decir, porque, pues esto ahora, pero antes lo otro, no sé, como era una retahíla que repetía mucho. Y me di cuenta que cuando viajaba, nadie me preguntó en 15 meses a qué me dedicaba, muy poca gente. La mayoría era de dónde vienes y a dónde vas. Eran las preguntas más típicas. Y me resultó muy curioso cómo eso me hacía sentir a mí también. No sé si he contestado a tu pregunta, Otto. Es una pregunta profunda, pero está fantástico. Está muy bien lo que nos dice. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Pues bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy y ya te dejo a ti el testigo. Bueno, con el miedo al error, por ejemplo, si comenzamos con eso. Y herramientas para superarlo. Bueno, el otro día brevemente tocamos el tema de las emociones, ¿no? Para que son beneficiosas, que son automáticas, que nos ayudan a reaccionar frente a un estímulo, eh, o sea, son funcionales. El estímulo puede ser real, un hecho, como antaño podía ser un tigre delante de nosotros, hoy en día puede ser mental, puede ser imaginario, un pensamiento. Pasa que nuestro cerebro, esto ya lo habréis oído más veces quizá, nuestro cerebro no hace distinción. La emoción se dispara igual, de forma automática, y la bioquímica que sucede en el cerebro sucede de la misma forma. Esa química es un baile de hormonas, de adrenalina, noradrenalina, serotonina, y depende de la emoción nos llevará a un estado, ¿no? Eh, Claro, ahí yo los consejos cuando la emoción, luego hablaré del miedo y del error, pero quería hablar de las emociones en general, sobre todo las emociones desagradables, ¿no? Porque todos podemos entender que a veces resultan agradables, depende de qué sea, si son de alegría, de cariño, de una emoción que te sube la energía, ¿no? O son miedo, son tristeza, son rabia. Entonces, si son más agradables o menos agradables, las podemos categorizar como buenas y malas, cuando en realidad en el fondo todas son buenas porque todas te dan información sobre lo que está sucediendo. Entonces, lo primero yo diría que tenemos que ser conscientes de que estamos sintiendo esta emoción, porque a veces pasa desapercibido. ¿Cuántas veces no sentimos rabia, actuamos desde la rabia reactivamente, pero no nos estamos dando cuenta que se están apretando las mandíbulas, se nos está yendo la fuerza a los puños? O sea, es totalmente una reacción del cuerpo. Entonces, lo primero sería ser conscientes de que está sucediendo esta emoción, la que sea, y intentar también ser conscientes de cómo se siente en el cuerpo. Esto requiere un entrenamiento como todo. Estas cosas requieren entrenamiento, al final son como ir al gimnasio, ahí tienes que entrenar el músculo de la autoobservación, la desidentificación, pero bueno, poco a poco se puede hacer perfectamente y luego, bueno, no rechazarla, porque al final hemos dicho que es automática, ya está sucediendo. Cuando está sucediendo, hay que aceptar que está sucediendo esa emoción. Creo que es muy útil recordar que esa emoción no es todo, no es algo que nosotros estamos sintiendo, o sea, que la emoción es una parte y nosotros somos el todo, no al revés. Es decir, la emoción es parte de lo que yo en este momento estoy sintiendo, pero no me posee absolutamente. Hay un neurocientífico, filósofo americano que se llama Sam Harris, que yo recomiendo mucho sus meditaciones. Están en inglés normalmente, pero también las podéis encontrar en castellano dobladas.
Y hay una metáfora suya que me gusta mucho y es como que nosotros seríamos el espejo donde se reflejan esos humores, esos pensamientos, esas emociones. El espejo nunca cambia de forma, aunque refleje algo feo, bonito, una emoción o serena. El espejo siempre se mantiene espejo y nosotros somos ese espejo, ¿no? En que se reflejan las cosas, pero no cogemos la forma de esas cosas. Lo que pasa es que la identificación es semejante, que es muy difícil ver cuando estamos tomados por la emoción esa diferencia, ese espacio que hay entre nosotros y lo que estamos sintiendo. Entonces, bueno, respirar siempre es un truco fenomenal y, bueno, no es un truco, es una realidad, ¿no? Al final, respirar cambia el estado, respirar lenta y profundamente y darse cuenta de que es seguro ser uno mismo con todas las emociones que uno tiene, que a veces sucede, ¿no? El miedo a la emoción. Es como no quiero sentir emociones porque me da miedo que me arrastren o que me que no pueda controlar, pero en realidad la emoción es parte de ti, no hay por qué tenerle miedo. Eh, y a veces parecerá imposible, ¿no? Cuando... O sea, al final la emoción, como he dicho, te trae un mensaje de algo que estás necesitando, ¿no? ¿Qué estás necesitando? ¿Qué necesidad psicológica estoy teniendo que me está despertando esta emoción y no estoy cubriendo? A veces parece que las necesidades que tenemos no están en nuestro alcance. A lo mejor te piensas que, bueno, esto que me está sucediendo está fuera de mí y me está generando este estado y yo no puedo cubrir esa necesidad porque no está en mis manos. Pero entonces yo sugiero que preguntes, vale, si eso no está en tus manos, que sí está en tus manos, ¿y qué puedes hacer para ayudarte? Porque a lo mejor estás buscando tranquilidad y la tranquilidad la estás buscando en que me digan que sí esta oferta de trabajo o que mi proyecto sea escogido y eso me va a dar tranquilidad, pero eso no está en tus manos. O sea, las cosas que no están en manos de uno tenemos que aprender a soltarlas para poder traer lo que sí está en mis manos. Vale, no sé, en esta incertidumbre no sé si me van a dar ese trabajo o no, pero sigo necesitando tranquilidad. ¿Cómo puedo estar tranquila ahora? Pues seguramente tengas muchas estrategias para conseguir bajar ese nivel y estar más tranquila. Que pueden ser cada uno las suyas, dar un paseo, hablar con alguien que te es familiar y contarle lo que te está sucediendo, respirar, entender, acoger incondicionalmente. Y bueno, pues como el miedo es una de las emociones más potentes, está relacionada directamente con la supervivencia, no es de extrañar que sea tan potente, por desgracia se presenta un montón en nosotros. Y, y bueno, pues el miedo a cometer errores, aquí entramos en el miedo a cometer errores. Eh, es muy gracioso esto del miedo a cometer errores porque todos sabemos cognitivamente y racionalmente que es la única forma de aprender. Sabemos que el error es necesario. Necesitamos, en un proceso de aprendizaje, en cualquier proceso de aprendizaje o cualquier cosa que hagamos nueva o no tan nueva, porque siempre se presentan factores novedosos, incluso en lo conocido, todos sabemos que equivocarse es la forma de aprender. No hay otro camino. Es imposible no equivocarse. Los aprendizajes más profundos está probado que los aprendizajes que mejor se graban en la memoria son aquellos que suceden cuando algo ha salido inesperadamente. Entonces tu atención está obligada a decir, vale, ¿qué ha salido como no esperaba y qué ha sucedido? Y ahí se aprende especialmente. Entonces, querer evitarlo es totalmente irracional, querer evitar los errores, pero eso no significa que no sea común, porque bueno, para mí, en mi opinión, hay muchos factores que hace que sea muy común el miedo al error. Eh, es que aquí tenía apuntado el psicoterapeuta Albert Ellis tiene un listado de creencias irracionales que os recomiendo que le echéis un ojo porque al principio cuando las lees sientes como esto es muy exagerado, pero realmente es muy común identificarse con, si no una, muchas de las creencias que él expone. Y una de ellas es, para tener valor como persona, esta es la creencia, para tener valor como persona, debe tener éxito, debo tener éxito en todo lo que hago y no cometer errores. Esta es una creencia muy común.
el querer hacer todo bien a la primera, ¿no? Es la primera vez que me pongo a hacer un tarro de cerámica en un torno, pero yo no quiero que se me chafe, yo quiero que me salga perfecto. Y como no me salga perfecto, pues bueno, luego viene la serie de creencias que tomamos como verdaderas con las que estamos súper identificados, ¿no? Que pueden ser, pues, que si hago algo mal significa que no valgo, que no soy bueno, que no soy suficientemente inteligente, que los demás van, si me equivoco, los demás van a pensar que no soy suficientemente inteligente, o que no valgo, o que no soy buena profesional. Todo esto son todas las creencias limitantes que están ahí instaladitas. Y bueno, las razones, pues mucho tiene que ver con los estereotipos sociales, ¿no? Al final se nos están presentando todo el rato unos estereotipos sociales ideales en los que todo parece ser natural y son ideales de forma natural, ahí no hay esfuerzo, o sea, es que son ideales y nunca infalibles y punto, ¿no? Al final esto todo nos lo vamos digiriendo y teniendo esas referencias en las que, pero fíjate, si esa coach es que es perfecta y parece perfecta, ¿no? Cuando las ves y ahí no existe el error, existe solo lo ideal y lo natural que es todo, ¿no? Pues bueno, falacia. Eh, el sistema educativo, desde luego, desde niños, es totalmente castrante bajo esta dictadura de la normalidad. Entonces, donde hay que, en esta dictadura, la normalidad, hay que esconder y reprimir todo lo que no sea normal, no entre en el molde. Entonces, por desgracia, los niños también aprenden muy pronto a suprimir los errores, a reprimirlos, a no enseñarlos, a avergonzarse de ellos, a esconderlos. Entonces, bueno, aquí se da una gran contradicción, que es que aunque todos sepamos cognitivamente, racionalmente, que el error es la única forma de aprender, luego tenemos estas creencias, ¿no? Instaladas. ¿Qué hacemos con ellas? Eh, ¿Cómo transformamos estas creencias? Pues bueno, aquí hay que meter mucha conciencia y mucha observación de lo que está sucediendo, ¿no? Al final es darnos cuenta de que tenemos dos caminos. El camino de la creencia fallar es malo y ese camino nos lleva a una serie de comportamientos y luego la creencia, el error es bueno porque aprendo de él y me lleva a una serie de cosas buenas. Podemos analizar por separado a dónde nos lleva cada camino. El camino de los beneficios del camino de probar, de entender que fallar es parte del proceso, el error es parte del proceso, nos llevan a abrirnos, expandirnos, probar cosas nuevas, descubrir caminos y formas nuevas de hacer las cosas, conectar con nueva gente, o sea, todo lo que es vida y expansión. Y nos puede abrir puertas que nunca imaginemos al final. Y el otro camino, el del miedo al error, pues nos llevará a estar paralizados, no atrevernos, estancarnos, no hacer cambios, no movernos. Entonces, visto así, los dos caminos, ¿verdad? Uno parece pues, mucho más en el sentido de la vida y del crecimiento. Una vez leí una frase muy buena que decía, es mejor hacer algo de forma imperfecta que nada perfectamente. Y estoy muy de acuerdo. Eh, Hay que mirar estos caminos conscientemente y escoger en cada momento. Está claro que las creencias suelen estar muy metidas y son automáticas también, pero empezar a distinguir para elegir. Y esto en el mundo del emprendedor es vital, porque el camino del emprendedor está lleno de retos nuevos y de tareas nuevas que no conocemos y campos nuevos y debemos saber que el error es parte y no verlo como un error, sino como probar diferentes cosas y algunas funcionan y otras no funcionan. Esa es otra frase de Einstein Einstein, que decía, no he fallado nunca, simplemente he encontrado 1 millón de formas diferentes de hacer una cosa, ¿no? Como, sí. Eso fue Edison, con las bombillas. Gracias, Soto, me sonaba que empezaba con él. Y bueno, pues cuando empezamos a elegir cómo queremos vivirlo, ¿no? Al final, ¿dónde vamos a poner la atención? ¿En algo que se me da mal o que ha ido mal o en todo lo que he aprendido? Al final, cuando ya ha sucedido, ¿dónde voy a poner mi atención? ¿En lo que estoy aprendiendo o en lo que... Pues bueno, eso son elecciones y hay que entrenarse. Y hasta aquí el miedo al error. No sé cómo vamos de tiempo, el síndrome del impostor.
Fenomenal, fenomenal. Vale, pues vamos con el síndrome del impostor, que está un poco unido y también es algo que el emprendedor se va a encontrar pues fácilmente. A ver, el síndrome del impostor, si es muy grande, digamos, si nos incapacita, es algo que debemos tratar con ayuda psicológica o sea, cuando realmente cualquier cosa que sea incapacitante, pues hay que trabajar y hay que ver qué está pasando, ¿no? Es verdad que cierto síndrome del impostor tenemos todos y sobre todo cuando empezamos en tareas nuevas. Entonces, bueno, yo os voy a dar un poco con qué puede estar relacionado y cómo identificarlo para saber si lo estamos viviendo y para que estemos atentos cuánto perdura, ¿no? Porque al final, si yo empiezo una tarea nueva, a lo mejor al principio es normal tenerlo porque es más común de lo que pensamos, pero si persiste, pues bueno, habría que ver qué otros factores, ¿no? nos están condicionando. Está muy relacionado con la autoestima, el síndrome del impostor, ¿no? Pero también con la, como siempre, con la atención. ¿Dónde estamos poniendo la atención? Porque aquí estamos poniendo la atención, como en el caso del miedo al error, en las cosas que no se nos dan bien, en lo que, en nuestras fallos, áreas bajas, áreas a mejorar, y no estamos viendo, estamos obviando aquello que sí se nos da bien, aquello que estamos haciendo perfectamente y por lo que hemos llegado a la posición que hemos llegado. Por eso se llama síndrome del impostor, porque tú has llegado a una posición que no acabas de creer que mereces, ¿no? También está un poco el concepto del merecimiento. Entonces, es verdad que aquellas cosas que hacemos de forma natural no las solemos apreciar. Normalmente los demás las ven y te las repiten, pero hay una tendencia a aquello que te es fácil, en lugar de verlo como una virtud y apreciarlo, porque es parte de ti, hacer como de menos. En plan, bueno, sí, me dicen que se me da bien hablar en público, me dicen que... Pero como si ese fuera algo, no sé, sin ninguna importancia. Entonces, estamos quitando la importancia a lo que sí hacemos bien y dándole mucha importancia a aquello que tenemos que mejorar. Entonces, eso ya crea en la autoestima un desequilibrio. Eh, También, bueno, en las distorsiones cognitivas es muy interesante porque hay una distorsión que es la descalificación de lo positivo. Y esto tiene que ver mucho con los elogios. Por ejemplo, cuando a alguien que está sufriendo del síndrome del impostor le hacen elogios, normalmente no le gusta nada porque no los cree, no sabe si son verdad, si le están haciendo la rosca, incluso los minimiza y no sé, eso es una de las cosas, ¿no? que te pueden ayudar a identificar que estás viviéndote ese síndrome. Pues cosas como un nivel de autocrítica muy alto, ¿no? Tú imagínate, tienes una conferencia, das la conferencia y que lo primero sea la crítica de todo lo que no, se me olvidó decir esto, esto no lo hice bien, una autocrítica muy alta. Luego un nivel de autocompasión bajo, porque en lugar de acogerte y decir, bueno, pues he hecho mi mayor esfuerzo, estas cosas han sido bien, estas cosas... Es, ¿no? La flagelación ahí un poco, a pesar de que quizá ha ido fenomenal, pero tú estás ahí en no podía haber sido mejor. También tiene que ver con el perfeccionismo. Y bueno, pues estos tres indicativos son básicos, ¿no? La autocrítica alta, la autocompasión baja y minimizar lo que los demás te dicen, los elogios, pues bueno, eh, al final, aunque todos lo tengamos en cierta medida, es verdad que con la experiencia vamos normalizando las tareas que no son nuevas y vamos sintiéndonos más seguros. Yo lo que puedo recomendar en estos casos de sentirse, ¿no? de esta manera es realmente hacer un movimiento consciente de la atención hacia lo que sí estamos haciendo bien, a lo que sí está siendo nuestras fortalezas. Y si no, y si con la mente nos hacemos un lío y no nos lo creemos, estamos un poco escribirlas, porque también es útil a veces escribir, o sea, analizar en qué medida has hecho que las cosas sucedan por ti misma. ¿Qué pasos has dado para que las cosas te sucedan? ¿No? Cuando te ha llegado el éxito o qué pasos has dado. Pues has estudiado, has estado predispuesto, has contactado con mucha gente, has hecho... Escríbelo, porque al final son cosas que no estás viendo, estás obviando, las estás dando como eso lo hace cualquiera y no lo hace cualquiera.
no lo hace cualquiera. Todas las cosas que hacemos para emprender son cosas que son, hay que valorar el esfuerzo de estar haciéndolas, porque no las hace cualquiera, realmente. Entonces, pues bueno, si persiste, pues como he dicho antes, pedir ayuda, porque puede ser muy debilitante sentirse siempre, ¿no? En este autoflagelación y bueno, pues no sé si me dejo algo. Hasta aquí yo todo. A ver. Bueno, nos quedan solo 5 minutitos. Yo tengo una pregunta, es que no me termina de quedar claro lo que es el síndrome del impostor. Entiendo que es, por ejemplo, si yo sé que soy X, ya iba atrás con el soy, que trabajo, que hago muy bien, digamos, hago muy bien marketing, ¿vale? Pero cuando puedo estar, por ejemplo, dando una clase o puedo estar, una persona me lo reconoce, por dentro sí me siento como mentiroso, como si no, la verdad no fuera tan bueno como me dicen o como yo digo que soy. Es eso, ¿no? Sí, es no ser consciente de las cosas que haces bien. Es decir, tú tienes unas competencias que has desarrollado porque has estudiado, porque has practicado, porque esa es tu profesión en este caso. Y el síndrome del impostor sería pensar que no es real, que estás engañando a la gente, porque en realidad tú no eres bueno y tú no mereces ese puesto de trabajo y tú no mereces ese éxito. Porque en realidad ellos piensan, pueden pensar, quizá piensan, quizá te engañan, que sí, pero no lo eres. Tú sabes, tú tienes la verdad y tú sabes que tú no eres bueno y que tú no vales la pena. Y este es el síndrome del impostor. Esa creencia tan destructiva y tan no ajustada a la realidad que hace que te quedes solo focalizando en lo que te falta y bueno, y además pensando que eres un engaño, ¿no? Un fraude, porque se llama síndrome del impostor. O sea, luego está añadido esa culpa de que estás engañando a los demás. Vale, fenomenal. Y ya para terminar, entonces, cuéntanos algunos tips o algunas herramientas para afrontar estas dos cosas, tanto el miedo como el síndrome del impostor. Bueno, a medida que iba contando, que estoy hablando bastante rápido, lo siento, porque como es el tiempo breve, ya he ido diciendo lo que se puede hacer en cada caso, ¿no? Que al final es la conciencia, el movimiento consciente de atención hacia lo que está sucediendo realmente y a lo que y hacer visible lo que no estamos viendo con atención, con conciencia. En el caso del miedo al error, ver los dos caminos. Uno me lleva por aquí, tiene estos beneficios, expansión, alegría, conocer. El otro me lleva a quedarme quieto, a tener miedo, a estar paralizado. Elegir conscientemente. Y luego como aliados, me gustaría dejaros como unos aliados de este ciclo de 3 entrevistas, un poco generales, que yo recomendaría a la gente, ¿no? Y sobre todo a la gente que está emprendiendo y que son procesos muy absorbentes, que requieren mucha energía, que te puedes sentir muy solo, si emprendes solo, es un proceso muy solitario, ¿no? En el que no tienes con quién. Pues bueno, yo recomiendo os diría que nada, que bailéis, que caminéis, que salgáis, que cambiéis de camino cuando vas a trabajar o cuando vas a hacer la compra, en lugar de este camino, voy por el otro camino, en lugar de sentarme en esta silla, me siento en la silla enfrente en mi mesa y si tengo que cambiar la cama, yo la cambio, o sea, empezar a soltar un poco esas estructuras tan, ¿no? Que seguimos todos los días los mismos caminos mentales, porque al final lo que nos va a ayudar es la plasticidad de nuestro cerebro, la flexibilidad cognitiva que tenemos. El ser humano tiene una gran capacidad de creatividad que está muy desaprovechada en general y que tiene que ver con la capacidad de aprender y adaptarse a cosas nuevas. Tenemos una gran capacidad de adaptarnos a lo nuevo y de aprender y hay que explotarla. Y una forma muy leve, o sea, muy leve, una forma muy fácil y alcanzable para nosotros es usar la creatividad en nuestra vida día a día, haciendo cambios pequeños. ¿Por qué me tengo que sentar siempre en la misma silla? Voy a probar porque te cambia la perspectiva. A lo mejor si me siento en una otra silla veo una perspectiva diferente y eso ya me va a ampliar mi mundo y
mi sensación. Entonces, pues eso, que habléis con desconocidos, que no os toméis muy en serio a vosotros mismos, que entendáis que el emprender profesional es un proceso, como dijimos, no es una cosa estática, no es una cosa que se consigue o no se consigue, sino que es todo un proceso y que hay que vivírselo tal y como es. Y bueno, pues toda la conciencia que podamos llevar, ahora hoy en día, gracias a Dios, hay mucha información eh, para trabajarnos a nosotros mismos, pero también en muchas ocasiones estos movimientos de la atención de los que os hablaba, por ejemplo, los coaches somos muy buenos haciendo movimientos de la atención, porque normalmente las personas vienen con su historia a nuestra consulta súper identificados con lo que pienso, la historia que traigo, totalmente identificados y el coach hace preguntas que lo que pretende es cambiar el observador, mover a la persona de donde está para que vea lo que está trayendo de una perspectiva diferente y por sí misma pueda resolver. Y esos movimientos de la atención son indispensables, indispensables para poder ver lo que no estamos viendo, poder distinguir y poder elegir al final el camino que nos lleve a la expansión y a favor de la vida y no en contra. Y con esto, y un bizcocho, Otto. Pues bueno, muchísimas gracias. En esto me recuerda que en estos días había un chico aquí haciéndonos la instalación del router de internet y dice, bueno, con esto hay un bizcocho y le partí un pedazo de bizcocho y se lo dije. Y el tío, ¿de verdad me ha dado bizcocho? Claro, tío, tienes que llevarte un bizcocho en Navidad, joder, llévate. Bueno, me hubiera encantado darte bizcocho. Pues muchísimas gracias, Goy. También, bueno, yo estuve en un proceso de coaching con Goy. Puedo certificar efectivamente que el proceso de coaching es así, es fantástico. Cuéntanos un poco dónde te encuentran. Bueno, pues yo me muevo entre la Comunidad de Madrid y el País Vasco y ahora mismo las sesiones las estoy haciendo online. Me podéis encontrar en mi página web, pues Anne Mendía, y en Instagram, pues Anne Coach. Y para lo que queráis, las dudas que tengáis, hago una entrevista gratuita de 15 minutos. Podéis contarme si tenéis dudas de si lo que traes es para un proceso de coaching o no. Hay gente que como no tiene muy claro lo que es el coaching, pues no sabe a veces si lo que le está sucediendo o se puede trabajar o no en coaching, pues perfectamente me contactáis, hacemos la entrevista y vemos, lo que está pasando. Y yo estaré siempre a vuestro servicio y encantada de acompañaros. Y muchas gracias, Otto, a ti por tenerme en tus entrevistas, para tus cursos que estás dando, ¿verdad? ¿El año que viene era o este año? Este año. Pues nada, que muchísimas gracias por contar conmigo. No, a ti también. Y bueno, pues las personas que nos vieron, muchísimas gracias. Quienes vean en el futuro, muchísimas gracias. Y podéis en los comentarios también o comunicarse directamente con Goy. Goy, muchísimas gracias. Hasta pronto.